La palabra del Señor, vamos a hacerlo en Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5. Bueno, le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de estar delante de su presencia, delante de su pueblo. También infinitas gracias a las hermanas Dorcas por haberme dado la oportunidad de servirle al Señor. Créanme que esto es un privilegio, servir al Dios Altísimo. Amén. Bueno, estos días hemos tocado dos temas respecto a los vasos de honra. Amén. Nuestra hermana Janet empezó con los vasos de honra hace 15 días, hace 8 días nuestra hermana Marcela. Amén. Y hoy pues por la gracia de Dios me correspondió a mí este hermoso mensaje. Amén. Vamos a leer Santiago capítulo 5 desde el verso 7 y el verso 8. Santiago capítulo 5 desde el verso 7 y el verso 8. Y dice así la palabra del Señor. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Y el verso 8 dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Amén. Aleluya. Bueno, ya oramos, estén cómodos, hermanos. Bueno, entonces, como lo decía nuestra hermana Janet, nos tocó un tema acerca de vasos de honra, acerca de esa cualidad que debemos de tener como vasos de honra, unos vasos que podamos servir en la obra del Señor y que no solamente eso, sino que siempre seamos llenos de esa presencia del Espíritu Santo. Amén. Nuestra hermana Marcela también hacía énfasis en que somos vasos de barro. Amén. Y que por lo cual debemos de cuidar no solamente nuestra imagen exterior como vasos de barro, sino que lo más importante es lo que hay dentro de nosotros. Amén. Y eso no es más que otra cosa, sino la presencia del Espíritu Santo. Amén. Enfatizada nuestra hermana Marcela diciendo que Dios siempre nos moldea, que no somos vasijas terminadas. Amén. Estamos en un constante movimiento, en un constante aprender, en un constante pulimiento, digámoslo así, donde Dios siempre tiene cuidado de esas vasijas. No solamente en las vasijas de honra, como lo explicaba nuestra hermana Janet, sino también en las vasijas de barro. Y hoy el tema que traigo para ustedes es vasos de honra en formación. Esos vasos de honra, hermanos, no somos nada más ni nada menos que usted y yo, porque Dios le plació así. ¿Cómo le plació a Dios? Dice del principio en Génesis, dice Dios que Él se propuso en su corazón formar al hombre. Y desde el principio de la creación hasta los días de hoy, Dios está procurando formar ese vaso. Pero entonces la palabra del Señor dice, por tanto, hermanos, tened paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Santiago capítulo 5, el verso 7. Así pues, hermanos, que este es el preciso momento en que Dios trata con su iglesia. ¿Por qué? Porque dice, por tanto, hermanos, no está hablando con el mundo, está hablando con su iglesia. Amén. Y sabemos que la palabra de Dios es la palabra tanto escrita como dicha por el Señor. Habla a los hermanos, ¿a quiénes? A los que hemos creído al Señor, a los que un día le dijimos a Cristo, Señor, yo soy barro, que seas tú el alfarero. Amén. Y si somos conscientes de lo que le dijimos al Señor, la hermana cantaba y decíamos, haz de mi vida un templo para alabarte, para glorificarte. Entonces es el momento preciso, hermanos, que nosotros nos sometamos, nos dejemos moldear por ese alfarero. Amén. Porque de lo contrario, mire lo que dice en Romanos capítulo 9, el verso 20. Debemos de reconocer, hermanos, que siempre, en cualquier posición de nuestra vida,
hablo a los hermanos y a los simpatizantes que no vaya a suceder lo que dice en Romanos 9:20. ¿Qué dice? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú? O sea, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar al Señor? ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Así pues, hermanos, que es necesario que nosotros nos consideremos siempre un barro en manos del alfarero. Amén. Y dice la palabra que esta paciencia que Dios nos ha dado a nosotros es la capacidad humana de padecer con flexibilidad y soportar sin alterarnos, sin perder el rumbo de lo que somos, sabiendo que de día en día Él nos prepara para su venida. Hermanos, cuando en Santiago dice que tengamos paciencia hasta la venida del Señor, esto quiere decir, hermanos, que no podemos perder, no nos podemos alterar, no podemos perder el norte de lo que somos. Amén. Porque estamos aquí una vez cuando le entregamos nuestra vida al Señor, que dijimos, Señor, toma mi vida, guíame tú. Mire, hermanos, debemos de padecer con tal flexibilidad que podamos soportar hasta lo último. ¿Saben por qué? Porque cuando estemos en diversas pruebas, cuando estemos pasando por ese tratamiento que Dios quiere que pasemos, amén, si nos alteramos de tal manera que perdamos la cordura, entonces no vamos a poder llegar hasta el final. Amén. ¿Y por qué digo que hasta que el Señor venga por su iglesia? Dice, permitamos que Dios haga este trabajo hasta el día de su venida. Podemos comprobarlo en Tito 2:13. La palabra del Señor dice que es hasta su venida, hasta el fin, porque escuche cómo dice la palabra del Señor, aguardando la esperanza bienaventurada. ¿Y qué? Y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Yo prefiero, hermanos, esperar, aguardar esa manifestación, porque lo que se va a manifestar en el cielo es la venida de Cristo por su iglesia en las bodas del Cordero. Amén. Hermanos, ¿qué es flexibilidad? ¿Por qué debemos de ser un poco pacientes y flexibles? ¿Por qué? Porque Dios nos invita a ser maleables, a que esa vasija a la cual Él le echa agua es para poderla amasar. Si está muy dura, Él le echa agua para poderla amasar. Él, como el alfarero, también la pule, la amasa. Pero sabe una cosa, en ese proceso cuando Él la amasa, ¿Él qué encuentra? Él encuentra basuritas y se las quita. En ese proceso que Él echa agüita para remojarla y para seguir amasándola y terminar de pulirla, ¿sabe qué pasa? Él encuentra piedrecillas y las quita. ¿Pero por qué? Porque quiere hacer de usted y quiere hacer de mí un vaso perfecto, un vaso de honra, un vaso de barro. ¿Para qué? Para que el contenido que cuando Él lo eche sea perfecto, porque Él es perfecto. Amén. Para sacarle esas basuras, también para someterla a fuego. Yo, hermanos, he visto cómo hacen esos ladrillos en la ladrillera de arriba de Aguafrías, para que ese barro, ese elemento de barro se constituya un elemento firme, lo someten al fuego. Así también, hermanos, a veces somos sometidos a fuego. ¿Pero para qué? Para darnos firmeza, para que esa vasija de barro no se quiebre, sino por el contrario, que esa vasija pueda mantenerse y sostenerse. Amén. Y la meten al horno para darle un mejor acabado. ¿Cómo le parece a usted, hermanos, que solamente nuestro Dios coge un pedazo de barro y simplemente lo amasa y lo deja tal cual y hace cualquier vasija? No, hermanos, el Señor es perfecto y quiere que la obra que ha empezado en usted y en mí también sea perfecta. Amén. Gloria al Señor. Vamos a comprobarlo en Santiago capítulo 1. Vamos a comprobarlo en la palabra del Señor en Santiago capítulo 1, el verso 1, 2 y 3. Perdón,
verso 2 y 3. Algunos dirán, pero bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué me está pasando? ¿He perdido la fe? ¿Qué me está pasando? ¿Qué estará pasando? ¿He perdido el deseo de orar? ¿He perdido el deseo de ayunar? ¿Qué está pasando? ¿Qué me está pasando? ¿He perdido el deseo de ir al culto? Pero hermanos, no se deje llevar por esos pensamientos nefastos. No se deje llevar por esos deseos o impulsos que lo que quieren es llevarlo otra vez al mundo, sino que por el contrario, cuando usted sea sometido a varias pruebas, que es diferente, hermanos, en esa prueba, cuando Dios lo esté moldeando, cuando Dios le eche agua, cuando Dios lo amase, cuando Dios le quite las piedrecillas, cuando Dios le quite esos palitos, es porque Él lo quiere pulir. O sea que cuando esté en ese proceso, hermanos, mire como dice Santiago capítulo 2, hermanos míos, vuelve y habla con la iglesia, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No dice una, en diversas, pero mire la respuesta tan hermosa que está en el verso 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esta paciencia, hermanos, no es más que otra cosa, sino aprender a tener nuestra mente conectada con el Señor, nuestro oído conectado a la voz de Dios. ¿Para qué? Para que algún día podamos saber y conocer y aceptar que Él nos está quitando todo lo que nos estorba. Y no solamente eso, sino que Él también nos está puliendo. Y no solamente eso, sino que Él también nos está moldeando. Pero hay una razón. ¿Para qué? Para presentarse a sí mismo una iglesia. ¿Cómo? Sin mancha, sin arrugas y santa. Para presentarse una iglesia a sí mismo como santa, sin mancha y sin arrugas. Para eso es que Él está puliendo ese vaso. Imagínense ustedes, hermanos, que ustedes quieran guardar algo de mucho valor o algo con mucho aseo o de pronto echar un recipiente, un alimento, pero que ese recipiente, y hablemoslo así, en una vasija esté sucia, esa vasija esté contaminada. Entonces, como decía nuestra hermana Marcela, esas ollas que ya no se usan, hay que brillarlas, hay que limpiarlas. Esos sartenes que ya están muy pegados, hay que echarles mucho cepillo. Pues bueno, usted como vaso en formación y yo, Dios todos los días nos está quitando, nos está puliendo, pero es que hay una razón. Él quiere presentarse para sí mismo una iglesia santa, sin manchas y sin arrugas. Amén. Dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 5, verso 26 y 27. Vamos a soportar este versículo en la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, Efesios capítulo 5. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. Y sabe una cosa, hermanos, que cuando Él empieza ese proceso, Él como es el alfarero, y como lo dije en el principio, nosotros como barro nos hemos sometido a que Él forme en nosotros la mejor vasija. ¿Sabe qué pasa, hermanos? Que si a Él no le gusta cómo está quedando esa vasija, si a Él no le parece, Él la rehace nuevamente. O sea que entramos nuevamente en un proceso de formación y Él nunca hasta el momento ha terminado esa vasija. Porque ayer yo tenía una dificultad o tenía un defecto y el Señor me lo quita y el Señor me lo pule y yo me someto al Señor y tengo un problema y tengo una debilidad y me someto al Señor y Él siempre está moldeándome, Él siempre está moldeándome. Pues yo prefiero entonces que me moldee el Santo de Israel, amén, para que un día yo pueda ser hallado en Él, amén. Dice el versículo 8, dice,
Mira cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la segunda parte del versículo. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia que reciba la lluvia temprana y tardía. Amén. Esta segunda palabra de paciencia se refiere a que Dios todavía nos está moldeando como vasijas. Qué bueno, hermanos, que nos dejemos someter, que si somos vasos de honra, entonces que Dios nos tenga en tan alta estima que siempre nos mantenga limpios, puros para Él. Que si somos vasijas de barro, entonces que Él nos permita siempre que nos moldee, que nos limpie, que nos purifique. Y que si somos vasijas en formación, entonces que nos dejemos, que nos sometamos y que nos dejemos moldear por el alfarero. Amén. Mira, hermanos, y tenemos claros ejemplos en la palabra del Señor. Ustedes dirán, pero es que, ¿cómo que vasijas de honra? ¿Cómo que vasijas de barro? ¿Cómo que vasijas de formación? A través de la historia, la Biblia está consignado de que Dios siempre ha querido ser el alfarero para su pueblo. Dios preparó a José ante la burla de sus hermanos. O sea, lo preparó en un momento difícil. Dios lo preparó también ante la prueba de la mujer de Potifar. Dios también preparó a José allá en la cárcel. O sea, siempre en todos los procesos Dios lo estuvo puliendo. Dios también pulió al pueblo de Israel en el desierto. ¿Para qué? Para que lo aprendieran a conocer a Él. Dios también probó como barro a Moisés ante un pueblo incrédulo, porque Moisés les predicaba, pero ese pueblo no conocía a Dios. Dios también pulió a Abraham, lo preparó con la máxima prueba de que le ofreciera a su hijo Isaac. Amén. Dios allí entonces, hermanos, ustedes dirán, no, pero es que Dios, ¿cómo prueba a los hombres de Dios? Mire, aquí está consignado en la palabra. O sea que no se sorprenda, hermanos, cuando usted se someta como barro ante el alfarero y usted sea aprobado. Pero Santiago, como lo acabamos de leer, dice que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas y le digamos al Señor que es mejor que Él nos moldee y que nosotros no nos alejemos de su presencia. Amén. Dice la palabra del Señor que debemos de ser como esos recipientes constantes en crecimiento. Debemos de ser esas vasijas que siempre nos dejemos moldear. Amén. Y que nos dejemos, oiga hermano, muy importante esto, y que nos dejemos moldear como la imagen que Dios quiere que seamos, que nos dejemos moldear. No es inclusive a nuestro gusto, a nuestro amaño. Señor, moldéeme así, Señor, moldéeme así. No, debemos dejarnos de moldearnos como Él quiere, como esa imagen perfecta que Él se diseñó desde el principio de la creación. Vamos a comprobarlo en Filipenses capítulo 3, el verso 12 y hasta el verso 14. Filipenses capítulo 3, desde el verso 12 hasta el verso 14. Pablo está haciendo una analogía y está diciendo que él no es una, que él es una vasija en formación. Él dice que no es una vasija perfecta, sino que está haciendo una vasija en formación. Y oiga lo primero que aclara en el versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto. No que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello por lo cual también, por lo cual fui también asido por Cristo. Y dice el verso 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago. ¿Quiénes en esta noche queremos hacer o seguir esta recomendación que dice Pablo? Olvidando ciertamente todo lo que queda atrás.
tal vez orgullo, tal vez vanidad, tal vez pereza, tal vez algún pecado oculto, como lo dice el salmista. Amén. Tal vez algo que no te deja crecer, algo que Dios te quiere arrancar, una piedrecita. Mire, hermanos, ¿a quién se la mete una piedrecita en el zapato? Qué cosa tan incómoda que no nos deja caminar. ¿Qué tal si Dios en esta hora nos encuentra esa piedrecita? Él no la quiere quitar. Entonces dice Pablo, olvidando ciertamente todo lo que quedó atrás y extendiéndome, ¿a dónde? A lo que está adelante. Amén. Y el verso 14 dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Este es el momento preciso, hermanos, para que entonces nos ubiquemos a ver qué vasija de honra somos, qué vaso de honra somos. Si somos vasijas, si somos vasos de honra, si somos vasos de barro, si somos una vasija en formación. Pero no pierda cuidado, hermanos, en las tres Dios está. En las tres Dios lo quiere usar. Como lo explica nuestra hermana Jané, hay cualquier cantidad de utensilios en el templo o habían en el templo para el servicio al Señor. Vamos a trasladarlo a nuestros días. ¿Qué tal, hermano, si usted es una persona que todo el tiempo está sirviendo al Señor? ¿Qué tal, hermano, si usted no solamente en el altar, en cualquier ministerio, amén, en la calle predicándole al vecino, siendo de buen testimonio? Pero vamos a lo práctico. ¿Qué tal, hermano, si usted también le sirve a que otras vasijas sean llenas? No solamente por lo que usted les dice, sino por lo que usted muestra, como decía nuestra hermana Marcela. Ella decía que lo importante no solamente era lo exterior que se veía, sino el contenido que estaba dentro de esa vasija. Amén. ¿Qué tal, hermano, si usted no solamente sirve como una vasija, como un utensilio en las manos del Señor, sino que usted va a servir para que otros también conozcan y sean llenos de la presencia del Señor? Hermanos, el Señor está esperando en usted que llegue esa lluvia, porque Él lo prometió. Una lluvia temprana y tardía, que usted empiece a dar frutos. Amén. Frutos de arrepentimiento, de bondad, de misericordia, de compasión, de perdón. Dios está esperando que esa vasija no solamente cuando Él la tornee, la termine, la meta al fuego, la pinte, la organice, simplemente sea una vasija para ponerla por allá en una repisa. Dios también quiere que esa vasija en formación, aún en formación, también se le empiecen a ver frutos del Espíritu Santo. Amén. Y creo que es el ornato que mejor se le puede dar a esa vasija, esa presencia viva del Espíritu Santo. Y digan, usted es diferente, usted camina diferente, usted actúa diferente, usted no pelea, usted no discute, usted es una persona sumisa, usted es que hagan unas cualidades de usted, pero no son suyas, sino que eso es lo que refleja la presencia del Espíritu Santo en su vida. Amén. Porque mire lo que dice la palabra del Señor acerca de la lluvia temprana y tardía. Vamos a leer Joel capítulo 2, desde el verso 22 hasta el verso 24. Joel capítulo 2, desde el verso 22 hasta el verso 24. Dios ha prometido desde antes tener llenas de la presencia de su Espíritu Santo esas vasijas. Dice la palabra del Señor: animales del campo no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, y la higuera y la vid dará su fruto. Es una profecía acerca de Israel. Pero el verso 23 también es tocante a su iglesia. Dice: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová, vuestro Dios. Amén, hermanos. Gocémonos en el Dios de nuestra salvación, porque os ha dado lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. O sea que esta promesa de la llenura del Espíritu Santo es para ustedes, hermanos, para que no solamente nos consideremos unas vasijas simplemente terminadas, no, sino que son esas vasijas también vamos a ser
llenos de esa promesa del Espíritu Santo. Muy importante, hermanos, reconocer, y lo llamo en este momento a un momento de reflexión. El Señor, y este versículo muchas veces se lo predicamos a las almas. Muchas veces este versículo, el cual voy a leer, Proverbios 23, 26, se lo predicamos a las almas, a los amigos, a los simpatizantes. Pero hoy el Señor está diciendo que como eres ese vaso en formación, ese vaso de honra o ese vaso de barro, el Señor hoy recuerda a través de su palabra y te está diciendo, acuérdate que los versículos que hemos dicho es, hermanos, siempre ha hablado con su iglesia. Y hoy el Señor no se tarda tampoco para hablar con su iglesia cuando dice, dadme, hijo mío, tu corazón y miren mis ojos y miren tus ojos por mis caminos. Es el momento, hermanos, que tal vez, digo tal vez, que algunos dirán, no, es que yo ya soy vasija de honra, de un vaso de honra, yo ya soy un vaso de barro y yo también ya estoy que termino la formación. No, hermanos, en todo momento, en cualquier circunstancia donde esté, el Señor te está diciendo, dadme, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Amén. Y la última parte de esta predicación, vamos a encontrarla en Isaías 55. Mucho cuidado, hermanos, cuando ya seamos o estemos en ese proceso de ese vaso de honra, de ese vaso de barro y que estemos en formación. Mucho cuidado, hermanos, de no volver atrás, de que ya el Señor nos pulió, ya el Señor nos permitió ser digámoslo así, un producto terminado, pero bajo la presencia de su Espíritu Santo. Y que no sea, hermanos y amigos, que volvamos atrás. Entonces dice la palabra del Señor en Isaías 55, el 7 y el 8, dice la palabra del Señor, que deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová. ¿Pero por qué? Porque si nos volvemos a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. ¿Por qué? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Hermanos, que no estemos muy sobrados y que no digamos, no, es que yo ya soy vaso de honra, yo ya soy vaso de barro y ya casi mi proceso está terminado. Hermanos, los pensamientos nuestros, estoy convencido que no son los pensamientos del Señor. ¿Por qué? Porque los pensamientos de Él son más altos y los caminos de Él son más altos. Entonces nunca nos creamos. Nunca nos creamos. Por eso este tema lo quise llamar vasos en formación. Siempre tengamos ese sumo cuidado, esa delicadeza para saber en qué postura estamos siempre delante de Dios. Bueno, y lo último es, ya para terminar, en el versículo 8 dice, tened también vosotros paciencia, en Santiago capítulo 5, el verso 8, dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Entonces ya miramos qué era tener paciencia. Todo lo anterior es tener paciencia, es llenarse de paciencia. Pero la segunda parte de este versículo dice, y afirmad vuestros corazones. Esta lectura empieza diciendo en el capítulo 7, en el capítulo 5, verso 7 dice, por tanto, hermanos, tened paciencia. Y en el versículo 8 vuelve y dice, tened vosotros paciencia, o sea, a los hermanos, y dice, y afirmad vuestros corazones. Yo hago entonces una pregunta, ¿por qué Pablo escribe, por qué Santiago escribe y dice, y afirmad vuestros corazones? ¿Será que aunque somos esos vasos, no tenemos firme vuestro o nuestro corazón? ¿Será que nuestro corazón todavía está fluctuante entre que sí y que no? ¿Será que estamos en la iglesia pero estamos mirando al mundo? ¿Será que ya estamos dudando de la venida del Señor? ¿Será entonces, hermanos, que ya no creemos ni en la llenura del Espíritu Santo? Y algunos dirán, eso ya pasó, eso era para otro tiempo. Pero hermanos, la palabra del Señor nos está confirmando que debemos afirmar
nuestro corazón. Porque hay una razón, hermano, tajante. Dice, porque la venida del Señor se acerca. Y algunos dirán, no, pero es que hace 2020 años están diciendo lo mismo. Hermanos, si usted le hace una lectura muy fina a todas las noticias, a todos los acontecimientos, a las guerras, a los rumores de guerra, a las hambres, a las pestilencias, hermano, creo que está más cerquita, aleluya, nuestro encuentro con el Señor, el arrebatamiento de su iglesia y la venida del Señor Jesucristo a su tierra. Amén. Y dice, estad firmes. Vamos a leer Colosenses capítulo 4. Para poder afirmar nuestros corazones debemos estar firmes. ¿Por qué, hermano? Porque es una posición de atención. Bien lo explicó el hermano Freddy, la posición de descanso para estos días, pero en el ejército, a usted cuando le van a hablar una cosa clarita, le dicen a todo el batallón, firmes, porque las palabras que se van a decir tienen que ser oídas con mucha atención. Y el soldado no se puede mover, tiene que estar quieto en la fila, no se puede ni mover la cabeza, porque la formación es tal que son todos los soldados cabeza detrás cabeza y hombro detrás de hombro. Amén. Entonces la palabra del Señor también, cuando escribe la palabra del Señor en Colosenses, dice que debemos de estar firmes, que no podemos ser fluctuantes, que afirmemos nuestros corazones. Colosenses capítulo 4, del verso 11 al verso 13. Y leo desde el versículo 12. Dice la palabra del Señor en Colosenses capítulo 4. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, dice, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Amén. Vuelvo y lo leo. Dice la palabra del Señor. Saluda Epafras, el cual es uno de vosotros. ¿Quién es él? Él es un siervo de Jesucristo, es un vaso de honra, es un vaso de barro, es un vaso en formación. Y dice, siempre, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Y ahí hay una coma. Y dice, para que estéis firmes. Amén. Él es constante, porque dice que cuando ora siempre, o sea que cuando se levanta, ora. Al mediodía, ora. Y en el Metroplus, ora. Y cuando viene en el carro, ora. Y antes de acostarse, ora. Y no sé si a usted le ha pasado que cuando usted se voltea en la cama en la madrugada, usted siente la presencia del Señor. No sé, uno dice, gracias Señor. Usted constantemente, hermanos, qué rico es mantenernos en ese nivel. Y dice, para que estéis firmes. Y esa es la condición. Escuche como dice, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Que bueno, hermanos, que en cualquier circunstancia de esos tres vasos de honra en que estemos, de honra, de barro o en formación, siempre hagamos todo lo que Dios quiere. Amén. No nos dejemos entonces, hermanos, llevar por cualquier viento de doctrina. Amén. Hermanos, el vaso de barro o de honra debe estar siempre lleno. Un vaso, cuando está en formación, hermanos, es hermoso porque siempre está siendo santificado, siendo moldeado por el mejor alfarero. Permite, hermanos, que Dios continúe la obra. Déjese moldear por Dios. Dejémonos moldear por Dios. Amén. Permite que Él te moldee, no el mundo o los preceptos o cualquier otra cosa. Permite que Él te moldee. Hermanos, no pierda los estribos. El estribo es donde se coloca los pies en el caballo, porque si el caballo va a mucha velocidad, usted pierde el control. Hermanos, este es el momento preciso, 18 de mayo de 2021, faltando 20 para las 8 de la noche. Hermano, no pierda los estribos, no pierda el norte de lo que usted es. No se le olvide que usted es barro en manos del alfarero. Hermano, aguante con paciencia hasta que Él termine su obra. Amén. Que el Señor Jesús les bendiga.
el alfa